Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del uso horario en donde se encuentran o donde nos encontremos. Les saludamos en esta oportunidad desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa, que nos acompaña hoy desde... Washington, D.C. Estamos a la orden aquí en esta maravillosa ciudad. Y recordándoles que este programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy llega a ustedes gracias al auspicio de el Centro de Democracia y Participación Ciudadana, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitiendo a través de Ojo con Eso, que emite desde la de México, Ciudad de México. Hoy, en estos días, lo comentábamos antes del programa, eh, celebrando o conmemorando el desembarco de Normandía, el día más largo de la historia. Pero Así de es. ese tema lo trataremos próximamente, porque son muchas las consecuencias que derivan de, del desembarco del día D, sobre todo y fundamentalmente la derrota del Tercer Reich, la reconquista de Europa por las democracias occidentales. La Y desde allá reconfiguración para del acá, mapa. ajá, y desde allá para acá el Ejército Rojo, que lo detuvieron en Berlín, y bueno, y todas esas circunstancias, porque si bien es cierto que el día de comienza hoy, que estamos en junio, 5 de junio, la rendición del Tercer Reich se va a dar un año Un año y después. un año después, porque el Tercer Reich Mm, se rinde el 8 de mayo mm. del Del año 45. 45. Del 45, es decir, que todavía dura un año para alcanzar la paz. Pero de eso hablaremos en otro programa. Hoy vamos a hablar de... Vamos a problematizar el rol que está cumpliendo este tercer poder, que se dice el tercer poder del Estado, que es el poder de la justicia en estos momentos. Vamos a hablar entonces también del concepto de justicia y lo que nos toca a cada uno, cómo impacta en la sociedad la relativización de la justicia como un poder que es neutro, que está y que nadie está Debería, sobre eso, y que debería ser debería. neutro, y que nadie está sobre la justicia. Esto a propósito de que hemos escuchado diversas noticias, ¿no? Como el juicio que se está llevando contra Trump y que él insiste en instalar una retórica en que este es una persecución política, desconociendo que efectivamente ha cometido ilícito. Del mismo modo, hemos escuchado también en España, ¿no?, que este requerimiento que tiene la justicia de la esposa del presidente Sánchez también es visto como una investida de la derecha y que también tendría, por lo tanto, sería un acto político en contra de Sánchez a través de su esposa, o lo que estamos observando en Chile, que también está sometido a proceso judicial, un alcalde que fue ex candidato presidencial del Ujú. Partido Comunista y que también la retórica que se está ocupando es que es más bien un preso de conciencia, desconociendo todos los cargos que se le imputan, que son delitos de carácter de administración ilícita, etcétera, ¿no? Entonces, vemos en distintos escenarios, O el caso de Perú, de Ecuador, o el caso de Ecuador. el caso de Ecuador, en donde pide asilo político un funcionario perseguido por peculado, Exacto, ¿no? Entonces, acusado de peculado. queremos conversar como varios aspectos que están alrededor de este tercer poder, ¿no?, de la justicia, uno de cómo el poder judicial muchas veces efectivamente sí está actuando en aquellos espacios o intersecciones en que la política deja vacíos. Entonces sí, la justicia arremete, ¿no?, muchas veces incluso en un plano legislativo, ¿Eh? ¿no?, que a través de Así los porque, dictámenes porque genera invade, leyes o invade. invade otro poder, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo cómo el concepto de justicia está siendo de alguna forma también manipulado socialmente y cómo impacta en la percepción de lo justo, ¿no? Que cuando me tocan a mis adherentes políticos, entonces es una objeción de conciencia, es un perseguido político, ¿no? Ujú. Cuando atacan al otro, entonces eso sí es el tratamiento justo. Y cómo se va construyendo entonces este escenario y el impacto que tiene la percepción y la concepción de qué es la justicia y qué implica este tercer poder.
Bueno, para eso que estás diciendo necesitamos 19 programas. Bueno, este es el Seguido, primero. seguido. Hacemos el primero. Porque fíjate que lo que conversábamos, hoy en día la justicia está atada a la administración del Estado, Ujú. ¿verdad? Porque uno de los fundamentos del Estado moderno es el principio, dos principios, el principio de legalidad y el otro es el Estado de Derecho, ¿no? La sujeción al Estado de Derecho, donde no existe Estado de Derecho o donde el Estado de Derecho está relativizado, no existe un régimen abierto porque la administración de justicia está secuestrada. Claro. Que es distinto a aquel pensamiento de los griegos, ¿no? En donde la justicia era otra cosa. La justicia no era o no era solamente la sujeción a la norma, el cumplimiento de las normas, de la legislación de la polis, que de paso era debatida en el ágora y todo aquello. Pero de entrada había una cantidad de sujetos que quedaban excluidos de cualquier aplicación de justicia. Por ejemplo, los ilotas, los esclavos, ya, pues, o sea, punto. Pero en el caso nuestro, en el caso del Estado moderno, y gracias a Montesquieu, que nos divide la cosa en tres, En tres. en tres poderes, y tú te referías a uno de ellos, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, el ejecutivo ejecuta las decisiones de este y del otro. Entonces, el legislativo, pues bueno, promulga las normas que va a administrar el poder ejecutivo y sobre el cual va a decidir como árbitro el poder judicial. Y lo relevante que es la independencia de estos tres poderes. Esa Exacto. es la clave. Esa es la clave, porque entonces el tema del Poder Judicial, nada más y nada menos, le corresponde la papa caliente de administrar la justicia que se encuentra basada en los conflictos que se generan, pero sobre la base de un ordenamiento jurídico que es promulgado por el poder legislativo. Entonces es como, y otra cosa, ese poder judicial se encarga entonces de administrar las relaciones entre ciudadanos, es decir, entre privados, pero también las relaciones entre los privados y el Estado, Ujú. y el Estado y los privados, y además de las relaciones interestatales. Es decir, que la responsabilidad del Poder Judicial sobre la base de un concepto de justicia que no se encuentre relativizado o que no se encuentre penetrado por razones políticas, que es un tema que necesariamente vamos a tener que tratar. Entonces, por eso es que la venda aparece siempre en la diosa de Mm. la justicia, porque debe ser absolutamente imparcial en la medida de que es un acto humano. Y al ser un acto humano, por eso es que emergen entonces los tribunales compartidos, o sea, los tribunales plurales, etcétera, de manera tal de que la idea y además las posibilidades de recurrir, apelar en diversas instancias de manera tal de que mm, la administración de esa justicia pues sea lo más transparente posible y lo más imparcial posible. Claro, a mí me parece interesante además retomar, porque ahí estamos hablando como del ordenamiento jurídico y la conceptualización política, ¿cierto?, de estos tres poderes del Estado, como se diseñan en la democracia contemporánea. Pero también me parece como relevante cómo este ejercicio tiene que ver con el concepto de justicia, de cómo se instala o Exacto, se construye el discurso de lo justo exacto. en una sociedad, ¿no? Porque el concepto de lo justo podríamos verlo como desde incluso el desarrollo de la psicología moral. Ujú, claro, Es un es un desarrollo paulatino en el que no necesariamente todos llegan a conceptualizar abstractamente qué significa la justicia, ¿no? Como que hay un paso anterior, que uno desde el desarrollo individual aprendes no lo que es justo o injusto, sino lo que te genera placer y castigo, ¿no? Eso es desde como el lo punto más de vista básico. psicológico. Claro, eso es como lo más básico, ¿no? Es como si yo hago esto, recibo un castigo, ¿no? Ujú, Si no lo hago, no.
Esa es como la primera distinción, que no necesariamente entre lo bueno y lo malo, sino que entre recibir un castigo o no recibir un castigo. Ujú. Luego tú evolucionas un poco a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y en Con tercer base lugar, a ese principio de coerción. claro, y luego evolucionas en esta conceptualización a lo normativo, ¿no? Que implica un pensamiento abstracto de qué es lo justo, lo que no es justo y a qué valor o principio remite. En ese nivel no todo el mundo llega a ese pensamiento Ajá. abstracto, ¿no? Muchas veces más bien nos movemos en el plano de si recibo un castigo o no recibo un castigo, o si es bueno o es malo, El ¿no? temor, el temor. El temor, claro, y ahí llegamos a que efectivamente cuando dicen el Estado tiene un poder de coacción, sí, o sea, está pensado así, ¿no? Está pensado así. No es novedoso que alguien te diga eso, como el Estado es de coacción, sí, así se diseñó. Em, pero, ¿a qué refiero yo? Que si ya individualmente es compleja la configuración del concepto de lo justo, a nivel social todavía es más complejo y es más delicado, ¿no? Entonces, ¿cuánto impacta lo que estamos observando, esta utilización de los discursos populistas, de decir que cuando se está ejerciendo un principio de justicia, en realidad lo que se está haciendo es una objeción de conciencia, en la conceptualización de lo justo, ¿no? A nivel social. Es que lo justo Y, cuando y se... la relativización de entonces, por lo tanto, Exacto. el poder judicial, ¿no? Es decir, todo este tipo de afirmaciones de hay una justicia para ricos, hay una justicia para pobres. Acá no son todos iguales frente a la justicia. Acá hay algunos que están sobre la Hay unos más justicia. iguales que otros. Hay unos más iguales que otros. ¿Cuánto afecta la percepción efectivamente o la construcción del concepto de lo justo a nivel social y cómo permea también el comportamiento diario, ¿no? En lo normativo de lo diario? Es decir, si yo no confío que efectivamente hay un poder que es imparcial y hay un concepto de justicia, ¿no? Una concepción de lo justo que guía las acciones de este poder, ¿cuánto yo entonces intento actuar respecto a esa normativa, ¿no? Es como el Ujú. dicho popular, si todos roban, ¿por qué no robo yo, digamos, ¿no? Ajá. ¿Qué va a Exacto. pasar? ¿No? Entonces, ¿cuánto va mermando nuevamente, ¿cierto? ¿Cuánto penetra en lo que hemos ido observando, una suerte de anomia social, en relativizar el concepto de justicia a través de estas prácticas? Sí, porque fíjate, hay algunos ejemplos, referíamos el desembarco de Normandía hoy, que es cuando lo político se asocia con lo ideológico y en el medio está la justicia. Cuando lo político se asocia con lo ideológico, la moral se relativiza, Claro. porque está polarizada, Mm, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo para que sea clarito de entender. En el Tercer Reich, creo que en 1939, por allí, se promulgaron las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg eran aquellas leyes que discriminaban y perseguían a los que no fueran de raza aria. Y entonces había matrimonios permitidos entre tantos niveles de, mm, de arianismo y la cuestión era, la cosa era, pero una cosa muy, como buenos alemanes, muy. Un diseño complicado. Exacto. La ley cumplía toda la estructura de, para su promulgación. Es decir, se cumplieron todos los pasos, se presentaron, el Reichstag aprobó la ley, etcétera, etcétera, y una ley que entró en vigencia a partir de determinado momento. Ahora bien, la ley era legítima desde el punto de vista, vamos a decirlo, material, ¿ok? Pero desde el punto de vista moral, esa ley tenía sustento. O sea, y la administración pública del Tercer Reich que perseguía, etcétera, etcétera, a aquellos que violaban esas leyes, estaban ejerciendo sus atributos de poder judicial dentro de una estructura en donde lo político y lo ideológico, ¿verdad? Relativizaba el Estado de Derecho porque discriminaba la composición de la sociedad y la estratificaba con base a que, con base a la fundamentación racial del Tercer Reich.
Eso lo podemos traer hasta ahora. Claro, Eso lo podemos traer hasta ahora, hasta con los mismos términos. Con los mismos términos, digo, de leyes que tienen un contenido material, que cumplen todas los condicionamientos pero el fundamento moral de la misma divaga. Pero otro punto es el de la aplicabilidad de la ley. El de la aplicabilidad de la ley cuando tú como como Estado, entonces dices, voy a aplicar la ley de esta manera a un grupo de personas, pero la voy a aplicar de esta otra manera a otro grupo de personas. O yo voy, en el caso venezolano, por ejemplo. El caso venezolano se promulga la Constitución de 1999, que es la Constitución del chavismo. ¿Y qué pasa con la Constitución de 1999? Que esa Constitución, ahorita en Venezuela hay dos constituciones, quizá tres. Hay la Constitución escrita, la Constitución que es resultado de las interpretaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que prácticamente escribió una nueva Constitución sobre la base de la conveniencia ideológica del régimen, y una tercera Constitución, que es la Constitución que interpreta lo que están en contra del régimen. Entonces, la administración, ¿existe justicia en Venezuela? Mira, la administración de justicia en Venezuela entra en un periodo que tú definías, entra en una realidad. ¿Existe justicia cuando tú tienes un Estado de Derecho relativizado o inexistente? ¿Qué tipo de justicia es esa que existe en un Estado de Derecho que no existe, claro. está Pero por relegado, ejemplo, está ideologizado? pero desde esa perspectiva, por ejemplo, ¿cómo tú analizarías lo que está pasando acá en Estados Unidos? Ajá, ¿Cuál por es la ejemplo. diferencia o en qué se parece? Porque Porque, a mi juicio, acá ajá, sí a hay tu un juicio. Estado de Derecho. Sí, cómo Entonces, la no. aplicación de la justicia, me explico, está en un escenario distinto, por ejemplo, en el caso de Trump. O en el caso del hijo Biden, digamos, ¿no? Ajá, en el Porque caso del hijo. no sé cómo tú describirías esa situación, si lo ves parecido o no. Para mí es distinto. Es muy distinto. Porque, ¿qué pasa? Claro, existe el derecho, como decimos en Venezuela, existe el derecho de pataleo permanente, Oh, total, claro. absolutamente. Pero en el caso de Estados Unidos, tú tienes una administración, un proceso judicial que en el cual se está juzgando a un ciudadano. Ese ciudadano se llama, llámese Trump, llámese el hijo de Biden, llámese Nixon En algún momento, sí. en algún momento, etcétera. Y en el momento en que tú caes bajo la esfera de la administración de justicia, tú eres un ciudadano común sujeto al ordenamiento legal de un país y que tienes que acudir a tus tribunales a ejercer tus derechos de defensa establecidos y con base a esa argumentación que tú hagas, entonces la justicia decidirá si tú eres inocente o tú eres culpable. Punto, Punto. punto, punto. Claro, yo creo que en esta idea de que Ahora, mucho, manipular la opinión exacto, pública la manipulación de la opinión pública en en función, función de determinados hechos por los cuales tú eres o juzgado o condenado o lo que sea, eso no tendría que tener absolutamente nada que ver con el proceso judicial propiamente dicho, ni como objeto, ni y como como sujeto, ni sujeto, como administrador de la misma. exacto. No, y además es como no visualizar el impacto que tiene a largo plazo el socavar Claro. la idea de la justicia y el socavar los poderes del Y la Estado autonomía del y la poder autonomía. judicial. ¿No? Porque con eso ya estás rompiendo lo que estábamos hablando, estás rompiendo la idea fundamental del orden democrático, que es la independencia de los poderes. Claro, como a mí no me conviene, entonces lo hago trizas, Claro, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay un caso que lo conversábamos hace minutos, que es emblemático, que es el tema de, que se puede ver desde distintos puntos de vista. El tema de la acción del presidente o del gobierno ecuatoriano violando el principio de extraterritorialidad de la Embajada de México para capturar al vicepresidente, que está jugado por al vicepresidente, al ex vicepresidente de Perú. Bueno, mira, ahí tú lo ves, o sea, mi análisis pues, es un principio. Independientemente de las razones que tuviese o no razones que tuvieses, hay un principio establecido en el Estatuto de Roma que dice que reconoce el principio de extraterritorialidad. Punto, Punto. punto, punto. Tú no puedes entrar a un país, es como si, bueno, lo que hizo Israel cuando fue para Argentina y agarró y secuestró Claro. a este hombre, a Eichmann, y lo llevó a juzgarlo. Desde todo punto de vista es una violación independientemente de las razones o justificaciones que pudiese tener. Pero ahora bien, cabía en la concesión de un asilo político al expresidente ecuatoriano que estaba perseguido por peculado. O sea, él no es un preso político. Lo que pasa es que él dijo que estaba siendo perseguido como político. No, usted no estaba siendo perseguido como político. Usted estaba siendo perseguido por corrupto. Claro, ahí vemos como es tan complejo. Te fijas que te ve un enmarañado Un enmarañado. de distintas, como, ¿qué te dijera yo? Como una perversión del concepto de lo justo, no como la perversión de la norma. Sí, En ese de caso, ambas. de ambas, por eso digo, en Tanto de la ese norma caso, como de lo justo. exacto, y en ese caso, por donde lo mires, es el resultado de la perversión de la norma y de lo justo por ambos escenarios. ¿No? Claro. Porque le das Porque, un asilo político a una persona que no está siendo perseguida políticamente exacto. y tú violas además, para poder hacer justicia en ese caso, una norma internacional de la territorialidad de las embajadas, ¿no? Y Ajá. entonces, por donde lo mires, eso es como un acto corrupto en Es sí un- mismo. Hay un caso, volviendo a Venezuela, cuando el general Pérez Jiménez cae, él fue juzgado en Venezuela posteriormente por peculado y fue condenado por peculado. Y Venezuela solicita la extradición del dictador de Pérez Jiménez y conceden la extradición y Pérez Jiménez regresa a Venezuela a cumplir una condena por peculado. Cumple la condena por peculado y se va a vivir sus millones en un exilio dorado en Madrid, que tan dorado era que coleccionaba carros deportivos y vivía en un palacete en Madrid. Entonces, allí vemos quizás otro aspecto. En ningún momento Pérez Jiménez agarró y yo estoy siendo juzgado como político. No, usted está siendo juzgado porque se robó un montón de real. Punto. El hecho de que usted sea político o haya sido político o haya sido dictador, eso es accesorio a, pero no es lo principal. Usted no está siendo juzgado como dictador. Usted Claro, está siendo juzgado como peculador, que es otra cosa. Entonces, la norma se interpreta en función de eso y la justicia se aplica en función claro. de eso. Pero a mí me Por lo gustaría tanto, no como, debería ser tan complejo, pero lo es. pero lo es, ¿no? Y a mí me Pero lo gustaría es. como, sí, como por eso, como poner como el warning, ¿no? Como estar atento como a la retórica en torno a estos procesos, ¿no? Como poder hacer las distinciones, ¿no? ¿Qué Sí. significa en realidad ser un preso político o por objeción de conciencia? ¿Cuáles son los delitos que se están imputando a estas personas? Como poder hacer estas distinciones antes de emitir un juicio en relación de lo que, qué es lo que estamos observando. Y sobre todo, cómo ser cuidadoso de la relativización del concepto de la justicia y cómo eso Ujú. puede socavar aún más, ¿cierto? La legitimidad que hemos visto de las instituciones. Sobre todo cuando se manipulan los conceptos. Claro,
O sea, cuando tú relativizas el concepto, que es uno de los elementos del caos, ¿verdad? Democracia ya no significa lo que significa. O sea, por ejemplo, un régimen, Daniel Ortega, que es un dictador por todo el cañón. Pero Daniel Ortega dice, pero esto es un gobierno democrático. O Claro. sea, yo fui electo en elecciones libres y democráticas. Claro, yo metí preso A a todo el mundo. a cualquier candidato saliera, así sea para andarse como presidente de una junta de condominio, yo lo meto preso, lo inhabilito y lo expulso. Pero el que no estaba preso pudo votar. Sí, pero yo fui electo legítimamente. Esto es un gobierno democrático. Vinieron observadores internacionales. Claro, fueron observadores internacionales, no sé, voy a decir algo, de Corea del Norte, de Venezuela, de Cuba. Ajá. Entonces esos fueron los observadores internacionales. Pues yo tuve observación internacional. Entonces ahí comienza una reinterpretación caótica, Mm. porque lo que pretende es generar caos en la interpretación aquí se aplica el Estado de Derecho. Aquí se aplica el Estado de Derecho, bueno, independientemente que la vicepresidenta de la República es a la vez miembro de la Corte Suprema de Nicaragua, pero es que ella fue electa legítimamente, sí, ajá. O en el caso, para irnos a uno de derecha, en el caso de Bukele, que agarró y destituyó a toda la corte, o a la sala constitucional Si no de la legislaban cuestión, como él esperaba. aunque no legislaron como él esperaba, o destituyó parte del parlamento para que entonces legislara en función de su interés de reelegirse, independientemente que no estuviera reconocido por la Constitución o permitido por la Constitución. Ahí está, ahí está. Entonces hay como un... y las sociedades parece ser que se resignasen, Sí, porque entonces el principio de puede ser. coerción revierte en que el Estado es legítimo en el ejercicio de la El coerción, poder independientemente de los fines que persiga en la administración del poder, uno de los cuales puede ser perpetuarse en el mismo o los métodos que utilicen. o los métodos que utilice. Entonces Mm, es un tema mm, bien complicado que sí, necesitamos 18 programas más. sí. Y sobre todo porque además piensa que en los discursos que instalan este tipo de fantasía, porque es un tipo de fantasía finalmente, son Ujú. siempre mucho más fáciles, son mucho más permeables. A los seres humanos nos gusta la historia fantástica. Siempre Claro. vamos a enganchar más con una teoría, yo que sé, una teoría de opresión, o como un cuento de opresión que me Entonces es la acuerdo. víctima. Por ejemplo, que hay una suerte de victimización, pero también, por ejemplo, estas teorías conspirativas son mucho Ajá, más atractivas que claro. una teoría que te diga, no, en realidad, fíjate, lo que pasa es que evadió impuestos, que falsificó de Ujú. verdad documentos públicos. Eso es mucho más aburrido que pensar que Ajá, estamos viviendo en una realidad en que hay buenos, hay malos, hay bandos, hay gente que controla las sombras. O sea, sí. la fantasía también permea mucho más rápido en el discurso masivo, ¿no? Como que Y los seres además humanos tienen cierta genera, tendencia a creer más las historias que son más fantásticas que las historias que son más aburridas. claro, y además del creer o no creer, Viviana, hay el solo hecho de generar la duda Mm, es suficiente, es suficiente. es suficiente. Sí. Entonces, No porque la vamos. duda genera genera desconfianza, Mm. Y un etcétera. podría ser, ¿no? Es Es como, verdad mira, de que este tipo le están montando mm, un cuento. El solo hecho de que genere mm, la duda ya tiene un impacto, ya absoluto. consigue el impacto. Sí. Uy, dejémoslo aquí. Sí, Me gusta ahí, como solo pues sembrar la sí. duda ya generó un impacto. Pero está Muy bueno. generando la duda nada más y nada menos que sobre el sistema judicial sobre el cual se fundamentan las relaciones sociales. Es una bomba. Es una bomba atómica. Mm. Bueno, Bueno, sean estamos felices mientras puedan. exactamente. Bueno, entonces la semana que viene estamos proponiendo invitar, vamos a llamarlo, a comunicarnos con él, a José Vicente Carrasquero, que lo tuvimos en algún momento de invitado para analizar todo este espectro electoral que se iba a desarrollar
en América Latina y en Estados Unidos también, por supuesto. Porque no nos hemos olvidado de las elecciones de México Exacto. y de su Entonces, nueva la presidenta, semana que presidenta viene electa. vamos a invitar a José Vicente para analizar el tema de los resultados de las elecciones de México, de cómo avanza el señor Milei en sus propuestas, y otros espectros que tenemos por allí en la región, elecciones en Venezuela 28 de julio, que Sin están observadores, sin observadores, digamos, clásicos. claro. Exacto. Bueno, entonces les recordamos que Cuadernos Políticos de ayer y hoy llega a ustedes a través del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana SEDES y del Observatorio de la Diáspora, transmitido a través de la plataforma Ojo con Eso, desde la Ciudad de México. Y con ustedes estuvimos hoy con mucho gusto, doña Viviana Pacheco. Y don Alejandro Oropesa. Así que hasta la próxima semana y Buena muchísimas semana. gracias. Gracias.